Un cordial saludo para todos los colegas y amigos. Feliz año 2025. Comienzo hoy nuevamente en mi canal de YouTube de Multiservicio Electrónica Integración da Silva con un gran video, ¿verdad? Para ir retomando nuevamente lo primero en la parte de la reparación, con el título de ¿qué es lo primero a revisar cuando un equipo electrónico no enciende? ¿Verdad? Hay muchas personas que se están suscribiendo nuevamente a mi canal, que están comenzando por primera vez, que están iniciándose en el mundo de la reparación. Pues voy a dejar un video básicamente acá un poco largo referente al tema del qué es lo primero a revisar cuando un equipo electrónico no enciende. Y hablo de electrónico, ¿verdad? Cuando un equipo tiene lo que viene siendo tarjetas electrónicas, porque puede ser que un equipo sea de manera analógico, que no tenga tarjeta electrónica, ¿verdad? Entonces, cuando un equipo tiene tarjeta electrónica, independientemente del sistema que sea, cuando hablo del sistema que sea, puede ser un televisor, un horno de microondas electrónico que tenga tarjeta, un sistema de audio con tarjeta. Hablamos de, por ejemplo, de refrigeradores que ya están viniendo con tarjetas, lavadoras igualmente, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es lo primero a revisar cuando un equipo electrónico no enciende? No estoy hablando de otra falla, sino de cuando no enciende, ¿verdad? Aquí ahorita voy a poner un claro ejemplo con referente a un tema de un televisor Sony, porque vamos a ver algunos ejemplos para no confundir a la persona que está comenzando, sobre todo el tema del principiante. Lo primero que tú debes saber y lo primero que se debe revisar es, como número uno, el paso número uno es saber si el equipo tiene standby, tiene voltaje de standby. Voltaje de standby. Nunca, amigos, se les olvide eso. El electrónico tiene que saber esto sí o sí, sobre todo el que está comenzando. Si el equipo no enciende absolutamente nada, cualquier sistema, lo primero que debes de saber si el equipo tiene standby. Esto es una regla de oro para los electrónicos. ¿Por qué? Porque no se puede empezar a revisar un equipo, ¿verdad? Sin primero hacer los primeros pasos correctos. Y la primera regla es saber si el equipo tiene voltaje de standby. De ahí parte todo, porque si el equipo no tiene standby, ¿verdad? No va a encender ni que le hagas lo que le hagas. Es lo primero que se debe de saber. Es lo primero que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Y cómo saber si el equipo tiene standby o no tiene standby? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. La número uno es ver el piloto, ver el LED piloto, ver el LED piloto. Cuando hablamos del LED piloto es la típica luz roja, amarilla, azul, ¿verdad? O blanca o verde también, que está enfrente del equipo electrónico. Cuando tú enchufas el equipo aparece una luz, ¿verdad? Y esa luz es lo que justamente es el standby. Ejemplo, vamos a ver aquí. Yo voy a sacar esto un poquito. Y ahí tengo un televisor LG. Él está conectado a la red eléctrica. Yo lo voy a desenchufar. Y en el momento de yo desenchufarlo, vamos a ver si creo que es este. En el momento de yo desenchufarlo, desaparece. Cuando yo lo enchufo, el standby aparece, ¿verdad? Pero te cuento algo. No todos los equipos electrónicos funcionan de esa manera, ¿verdad? Por eso te digo, lo primero que debes hacer es ver el LED piloto. Ahorita acabamos de ver un ejemplo de un televisor LG que estaba conectado a la red eléctrica y tiene su luz roja, pero no siempre es así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque fíjate este. Ahí tengo un Sony. Espérenme un segundo. Ahí yo tengo un televisor Sony, ¿verdad? Que él está desenchufado ahorita. Yo lo voy a enchufar para que ustedes vean lo siguiente. Aquí está su cable y yo lo voy a enchufar. Bueno, resulta que acontece que en el momento de enchufarlo no aparece la luz en ningún lado, ¿verdad? ¿Por qué es esto, amigo? Porque no está activado básicamente, o sea, no se ve el LED piloto en este caso, no está allí presente, ¿verdad? Cuando yo
busco el botón de power que está por el medio en este caso. Parece que está por aquí. Vamos a buscarlo. Vamos a ver en qué zona está porque me parece que lo vi por aquí. Espérenme un segundo para ver dónde está. Bien, está aquí. Fíjate que cuando yo piso power aparece la luz de standby. ¿Se dan cuenta? Entonces no siempre cuando uno enchufa un aparato electrónico aparece el standby. En la mayoría de los casos, es decir, la luz piloto, en la mayoría de los casos el comportamiento normal es enchufar el equipo y aparecer la luz piloto, pero no en todos los casos. Y aquí acabamos de ver ese ejemplo. Vamos a ir a la hoja nuevamente. Bien, ¿qué te dije? Primero saber si el equipo tiene voltaje standby. Y como una de las maneras más fáciles de ver es ver si el LED piloto está, al conectarlo, el LED piloto está presente. Eso te indica que tiene standby. Pero ver el LED piloto, voy a poner acá entre paréntesis, no es suficiente. No es suficiente. Lo ideal es medir voltaje. Lo ideal es medir voltaje. Lo ideal es medir voltajes, compañero y amigo. Lo ideal es medir voltaje. ¿Ya? Y como lo vuelvo y repito, no todos los equipos electrónicos al conectarlo a la red eléctrica te refleja la luz piloto. Y muchas veces se confunde porque puede llegar que un cliente te llegue a tu mesa de trabajo, ¿verdad? Y te diga a ti, oye, ¿sabes qué? El equipo no enciende. Tú lo enchufas, no ves que tiene standby, ¿verdad? Y ni siquiera le das la orden power on y dices, no, ya sabes que no, el televisor no tiene piloto, no tiene standby. Y resulta que sí tiene, ¿verdad? Porque solamente el hecho de darle la orden de power y aparece esa luz piloto ya significa que tiene standby. Bien, entonces te puse ver el piloto, pero no es suficiente. La idea es medir voltaje. Ahora, vamos a tomar en cuenta algo muy importante. Como estamos hablando de equipos en general, ¿verdad? Como estamos hablando de equipos en general, el voltaje de standby, este voltaje de standby, la pregunta es, ¿quién lo entrega? ¿Quién lo entrega? Porque los sistemas electrónicos van a tener varias tarjetas, pero ¿quién entrega el voltaje de standby? ¿Quién lo entrega? Lo va a entregar la fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación, espérame un segundo, esta fuente de alimentación puede ser de manera conmutada o puede ser de manera lineal. Cualquiera de las dos es la que te va a entregar el voltaje standby. Entonces, el standby, ¿quién lo entrega? Vas a poner allí la fuente de poder. La fuente de poder es la que entrega ese voltaje. Este voltaje, cuando la fuente es conmutada, ¿verdad? Lo va a entregar la parte de la salida de la fuente. La salida de la fuente. La salida de la fuente. ¿Por qué? Porque las fuentes tienen entradas y salidas. Entradas y salidas. ¿Verdad? La parte de la salida es la que te va a entregar a ti el voltaje de standby. Para hacer la medición del voltaje de standby se hace con respecto a lo que viene siendo la salida de la fuente, con respecto, voy a poner acá, con respecto a tierra fría, ¿verdad? Es decir, usted va a ubicar con su multímetro digital, va a ubicar una tierra en la parte fría y va a ubicar el pin a la salida del conector del voltaje de standby. ¿De cuánto es este voltaje de standby? Hablamos típicamente en electrónica, estamos hablando de que el voltaje de standby puede ser, los he visto de 12 voltios, he visto el voltaje de standby de 5.1 voltios,
También lo he visto de 3.3 voltios. Y también lo he visto de 7,8 voltios o un poquito más, 8 voltios, dependiendo del sistema electrónico. Estos son los voltajes típicos del standby. Todos estos voltajes son voltajes VDC, voltaje de corriente directa. ¿Ya? Y se mide con respecto a tierra fría. Ahorita vamos a hacer una prueba en una tarjeta electrónica, ¿verdad? Para que vayamos tomando este año con todo el entusiasmo del aprender electrónica. Estos son bases de electrónica de reparación. Esta clase está orientada en qué es lo primero a revisar cuando un equipo electrónico no enciende. Te dije, es saber si el equipo tiene standby. ¿Cómo se hace? Bueno, mediante el LED piloto, pero no todos los televisores al conectarlos a la red eléctrica tienen ese LED piloto. En la mayoría de los casos sí. Por eso hay que darle la orden de encendido. Y también lo ideal es medir el voltaje correcto. Y te digo que el voltaje standby lo entrega la fuente de poder. Que ese voltaje se mide con respecto a la salida de la fuente con respecto a tierra fría, ¿verdad? Y que el voltaje típico del standby son 12 voltios, 5.1 voltios, 3.3 voltios, 7.8 voltios, VDC. Cualquiera de estos voltajes son los voltajes de standby. Es el voltaje de standby. No significa que sean todos. Va a depender del sistema que tú estés trabajando. Ahorita voy a agarrar esta fuente de alimentación y nosotros vamos a medir el voltaje de standby. Porque nosotros estamos hablando ahorita de la fuente de standby, pero hay algo muy importante a tomarlo en cuenta. A tomar en cuenta. Y es lo siguiente también. Antes de conectar la tarjeta, vamos a saber que el standby que es un voltaje, vamos a poner que el voltaje, no sé, sea 5 voltios. ¿Cómo hace la fuente de alimentación para entregar esos 5 voltios? Significa que para que la fuente de alimentación me entregue estos 5 voltios, ¿verdad? Es porque la PCB, voy a poner así, es porque la PCB en una parte forma el circuito. Forma el circuito. ¿Y por qué te digo esto? En una parte forma el circuito. Porque no todas las fuentes de alimentación trabajan igual. Muchas veces, amigos, las fuentes de alimentación son más complejas. Tienen muchos transformadores, tienen muchas sacadas de voltaje. Es decir, una fuente de alimentación es capaz de entregar muchos voltajes dependiendo del sistema. Fíjate esta fuente es pequeña, pero tiene la capacidad de entregar 5, 12 voltios positivos, 12 voltios negativos. ¿Se dan cuenta? Y esta fuente, a pesar de que es más grande, mira lo que dice acá. Te entrega un único voltaje de 13.2 voltios. Ahí está. 13.2 voltios. Y es más grande, ¿verdad? Pero ¿eso por qué? Va a depender de cómo esté conectado el circuito. Tiene un solo transformador. Aquí yo le veo un solo transformador porque este pertenece a la fuente PFC. No es un transformador, es una bobina. Y mira también tiene un solo transformador. Pero ¿cómo es capaz de entregar más voltaje? Por la sencilla razón de cómo está conectado el circuito y cuántos diodos rectificadores a la salida. Porque puede ser que el devanado de salida de este transformador es el que va a sacar ese voltaje alterno en alta frecuencia y va a entregar varios voltajes y va a tener varios diodos y por eso vamos a tener mayor voltaje. En cambio en esta parte no. En esta zona acá yo veo una fuente de alimentación que tengo la salida, pero veo unos diodos para acá que es para el circuito del backlight y de este lado yo no veo ningún tipo de diodos. ¿Te das cuenta? ¿Dónde están los diodos rectificadores de esta fuente? Tienen que estar, si no vienen por adelante, tienen que estar por detrás. Justamente ahí están. ¿Me explico? Entonces, la fuente de standby, amigos y compañeros, es porque la PCB en una parte forma el circuito. Es decir, hay un circuito. Hay un circuito. ¿Y qué componentes hacen ese circuito de standby? Bueno, primero que nada, amigos, hay varios componentes, hay varios elementos que forman
el circuito de lo que viene siendo la fuente de standby. Entre ellos, para que haya un voltaje standby, primero obviamente, voy a ponerlo aquí por orden, necesita que entre, voy a poner así, que entre alterna, obviamente. Número 2, necesita rectificación. Escúchame lo que te estoy diciendo. Necesita rectificación. Número 3, necesita filtrado. Necesita filtrado. Estoy hablando en el caso de una fuente conmutada, que son las que son más propensas o las que más se ven hoy en día en el mercado. Necesita que entre alterna, necesita rectificación, necesita filtrado. Número 4, necesita algo que se llama oscilación. Escúchame lo que estoy diciendo, oscilación. Número 5, conmutación, obviamente. Necesita transformación. Necesita transformación. Necesita rectificación igualmente de alta frecuencia. Rectificación de alta frecuencia. ¿Y qué más necesita? Necesita filtrado nuevamente. Filtrado, ¿verdad? Hasta finalmente entregar el voltaje a la salida. Mira lo que te estoy diciendo. Para que la fuente de alimentación entregue el voltaje standby, tiene que pasar por todos estos procesos. Y esto que está acá lo forma, esto es un circuito que está justamente para entregar el voltaje standby. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si no entra alterna, vamos a suponer, tienes el fusible dañado, no entra alterna, la fuente no va a trabajar, no va a entregar standby. Si no se hace el proceso de rectificación, pues no va a haber filtrado, no hay voltaje. Si no hace el proceso de oscilación, no va a haber voltaje standby, ¿verdad? Si hay problema de conmutación, ¿verdad? Tampoco va a hacer que funcione la parte de la transformación. Si el transformador se daña, tampoco va a haber rectificación de alta frecuencia. Si el voltaje de standby, si el filtraje del voltaje standby está malo, también se va a caer ese voltaje y no vamos a tener el voltaje correcto. Cualquiera de estas que están acá, ¿verdad? Van a pasar, cualquiera de estas que falle, con relación al circuito de standby, no vas a poder prender tu equipo electrónico. Pero me dirán, oye Hans, pero yo tengo voltaje standby, pero el televisor no me prende o el equipo no me prende. Bueno, es porque tu circuito de standby no tiene problema. Y ahí es donde yo digo, puede ser que una fuente de alimentación te entregue standby, pero que el problema está en otra zona, con otro circuito, el de 12, 24 voltios, por ejemplo. ¿Me explico? Esto hay que tomarlo en cuenta porque no quiero que te confundas, sobre todo las personas que me están comenzando, no quiero que te confundas. El voltaje standby tiene que estar en la salida, pero es gracias a todo este proceso que está acá en una fuente. El proceso de que entre alterna, el proceso de que entre rectificación, el proceso de que entre filtrado, que tenga oscilación, que tenga conmutación, que tenga transformación, rectificación de alta frecuencia y filtrado correspondientemente. Cualquiera de estas que se dañe, no vas a tener voltaje standby. Tenlo por seguro. Yo voy a conectar ahorita esta tarjeta, ¿verdad? Y vamos a utilizar esta fuente de ejemplo, amigos. Vamos a utilizar esta fuente de ejemplo. Ahí la he conectado. Y voy a utilizar el multímetro digital, ¿verdad? Entonces ahí la tengo. Prendo el multímetro y voy a ubicar la salida de la parte donde va el cable hacia la main. Me paro allí, ¿verdad? Y voy a buscar medir el voltaje. Vamos a ver si, mira, 7.8, ahí está. Ese es el voltaje standby. Ah, pero no decía que la fuente decía 13.2. No, porque aquí el voltaje standby es 7.8 voltios, lo que te había dicho. Es una fuente, diferente. Es una fuente LG diferente. Su voltaje standby es 7.8.
Pero ¿por qué no aparece 13.2? Porque ese voltaje aparece cuando tú le das la orden de encendido, sea manualmente o a través de la mainboard. ¿Me explico? ¿Y qué significa que yo tenga 7.8 voltios? ¿Qué está haciendo todo este proceso, compañeros? ¿Se dan cuenta cómo se aprende electrónica fácil? Si yo tengo los 7.8, en este caso yo puse 5 voltios, pero esta fuente me entrega 7.8 voltios, es porque está entrando el proceso de alterna, rectificación, filtrado, oscilación, conmutación, transformación, rectificación de alta frecuencia y filtrado. Jamás se les puede olvidar eso. Es una ley. Es una ley. El primer voltaje que se debe de revisar es el voltaje standby en una fuente de alimentación. Si no tienes voltaje standby, las otras subfuentes, ejemplo 12, 24 voltios o las que tenga, no va a funcionar. Por eso debes asesorarte siempre en lo primero que debes de revisar, compañeros y amigos. ¿Ya? Es lo primero que debes de revisar. Así de sencillo es esto. Voy a dejar esta clase hasta acá, ¿verdad? Y voy a continuar con otro video pronto para lo que viene siendo la parte de la reparación. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales, que este año comience con todo. Una magnífica clase de 22 minutos aproximadamente, el cual les va a dejar grandes enseñanzas. Suscríbanse, dale like y compártelo en alguna de tus redes sociales. Bendiciones.